en realidad la pieza tiene 4 años, el proyecto igual tiene 4 o 5 porque digamos que todo surge en una especie de residencia en Conde Duque, cuando Isla y Miguel están trabajando ahí, y que bueno, pues me invitan a mí y yo de ahí como traslado la invitación a Taller Placer a todo el equipo. En ese momento éramos 3 en ese equipo, estaba Miguel Martínez y Paula Miralles, y entonces es como, bueno, o sea, me acaban de decir en este teatro que podemos hacer lo que queramos, que al principio fue como lo que queramos, ¿qué quiere decir? Nos costó un montón como tomar una iniciativa. Y a nosotros, por ejemplo, eso nos ha cambiado como totalmente el trabajo, porque a partir de ahí empezamos a pensar como los proyectos ya no solamente con el objetivo de hacer piezas, sino con la posibilidad de construir como contextos, digamos, un poco más complejos, con actividades más diversas, y también salir como de los teatros, que a mí me apetecía mucho, como empezar a contar cosas y no necesariamente dentro de la caja negra o la caja blanca o del color que sea la caja. Tengo bruxismo, tengo que ir al dentista que me haga una... porque de la tensión que tengo pues me estoy cargando los dientes, y entonces era como, bueno, vamos a pensar eso. Y también nos interesaba mucho no solamente pensar el sector como de la cultura al que pertenecemos, sino también qué les pasa como a otra peña, gente que trabaja en fábricas o gente que son funcionarios, o bueno, eso, como un poco hacer como un análisis, y no un análisis teórico, sino, bueno, vamos a ir a la fábrica Danone, que nos cuenten allí cómo ocurre a la gente, ¿no? O vamos a ir como a otro tipo de espacios y vamos a ver cómo se desarrollan los trabajos. Entonces ese primer proyecto se llama El lugar donde se hacen las cosas, y entonces lo que se planteaba era como identificar qué trabajos, qué modos de trabajo se están dando en estos momentos, porque siempre hablamos como del trabajo, digamos, del cognitariado, que ya no es un trabajo de fábrica, que ahora es todo un trabajo en la cabeza con el ordenador, hiperconectados, y en realidad no es así, sino está todo mezclado. Hay mucha gente que se hace 8 horas en una cadena de montaje, o en un puesto de supermercado pasando productos. Entonces un poco era como pensar todos esos trabajos que están como superpuestos, qué formas de trabajo hay ahora, hoy en día, y luego también paralelamente a esas visitas a esos espacios de producción, la idea era invitar a gente que nos contara como otro tipo de relatos imaginarios que tienen que ver con eso. Y entonces de pronto pues invitamos a alguien que nos hable de la renta básica universal, como, vale, ¿qué nos puede liberar del trabajo? Pues vamos a invitar a este tipo, a Daniel Raventós, que ha escrito un montón sobre eso y que nos puede contar cómo sería un mundo donde todo el mundo tiene garantizado unos básicos, unos mínimos, y cómo cambiaría eso en los modos de producción. O de pronto hicimos una visita guiada, que eso fue muy guay, al Museo Reina Sofía, no tanto como museo de arte contemporáneo, sino a ver toda la peña que curra allí, en qué condiciones trabaja. Y bueno, pues allí pasaron un montón de cosas, entiendes de pronto como un espacio cultural desde otra óptica, que ya no es la estética sino la laboral. Y la idea era como, pues eso, aprender, ¿no? Y siempre aprender como a partir de un programa, con un montón de gente que le interesa el tema, y que vamos visitando esos sitios y vamos como aprendiendo y entendiendo un poco más de pues dónde estamos y cómo estamos. O sea, yo vengo de la danza, y como que para mí eso es como siempre súper importante, o sea que es verdad que los proyectos y los procesos por los que trabajo y paso ahora, a veces digo afortunadamente y a veces digo desgraciadamente, ya no pasan por el cuerpo así, porque a veces digo, joder, qué ganas de pues llegar al teatro, una clase de yoga y luego preparar, o sea, como entrar en esto, ¿no? Porque estamos como muy en la cabeza todo el rato y muy fuera de nosotras, y entonces como quiero otra vez como entrar en mi cuerpo y como estar ahí solo, ¿no? Y, y en esta pieza es que yo, o sea, como parto casi de eso, como que yo vengo del mundo de la danza, y en un principio además, mira, esta pieza tiene un origen que hace muchos años yo con David Espinosa nos metimos a hacer como un proceso de investigación, acabamos haciendo como 2 o 3 piezas a la vez, que al final acabamos haciendo como una, que se llamaba La Procesadora, y nos dábamos un masaje mientras teníamos una conversación, ¿vale? Y eso luego se quedó ahí, ya no lo continuamos trabajando, estaba medio sin hacer, o sea, como y la dejamos. Y digamos que ese dispositivo, ese mecanismo, yo lo retomo en un principio y empiezo a invitar a gente a que dialogue mientras se dan un masaje.
Y en un principio la gente a la que invitamos es pues una paradora de Elche que ha trabajado toda la vida sin cotizar, que ahora tiene más de 65 años y no tiene ya una paga, tiene 400 pavos porque no ha cumplido con el mínimo de 15 años, y nos cuenta pues eso, otra persona, Eva Fernández, que lo que hace es dialogar con ella y que esta señora pues nos cuente pues todo lo que le ha sucedido, los trabajos que ha tenido y las relaciones con las empresas que nunca le han contratado, pues eso cómo ha sido, ¿no? Y es verdad que a mí me pasaba que ahí el cuerpo aparecía, porque aparecía, claro, o sea, como que en un masaje encima de una camilla es que aparece la carne casi, o sea, no aparece el cuerpo, sino que aparece como lo más primario que tiene el cuerpo, ¿no? Que es esa carne. Y después de pasar por muchas conversaciones y recoger como un montón de historias y un montón de ideas, a mí me parecía como que me apetecía hacer como, bueno, ya ahora voy a contar yo solo una, partiendo de un montón de ideas que me han dado como todas estas conversaciones que hemos tenido, ¿no? Estas jornadas se llamaban Trabajar Cansa y eran como las parejas. Y entonces cuando yo me pongo, lo primero que pongo encima es el cuerpo y es como, o sea, yo me siento que tengo como una edad y un recorrido en el campo de la danza que de alguna manera mi cuerpo ya no está para eso. Los procesos de creación, o sea, desde que empezamos a trabajar en esas líneas de investigación, donde la investigación no es me pongo a ensayar 2 meses en un teatro o un año, sino que la investigación se plantea más como un montón de actividades en las que pensar de manera colectiva, es decir, ahora es que estamos en un proyecto justo que venimos de hablar de eso, y es como, pues vamos a organizar como unas lecturas colectivo de lecturas en voz alta, que vamos a leer este libro y también podríamos hacer una excursión a ese sitio que mola un montón, que hay un tipo ahí que nos va a contar cosas súper chulas. Entonces, como que todos esos procesos como que son muy abiertos y sin además, muchas veces, sin pensar en que tiene que llegar a ningún lado en concreto. Entonces sucede, como sucede en esta pieza, que son casi accidentes. O sea, como que no es que hubiera todo un proceso de trabajo que desemboca en la pieza del esfuerzo constante de ganarse la vida, sino que hay como un interés por una serie de cuestiones y de pronto aparece esta pieza, pues porque después de haber hecho 6 charlas con 6 parejas en las que cada una cuenta su historia, como mientras se dan un masaje, yo pienso, joder, es que aquí hay un montón de ideas, y un buen día me dicen, jo, venga, pues ven a Medialab Prado y cuéntanos el proyecto. Yo pienso, bueno, voy a darles una conferencia así, una charla, pues voy a hacer yo también lo mismo, pues que venga un masajista, tal, y entonces ahí de pronto haces la cosa y alguien te dice, joder, pues es que esto es una pieza, y yo, hostia, verdad, no me había dado cuenta, si yo venía a dar una charla nada más. O sea, quiero decir que nos ha pasado también en el último proyecto, El Oscuro está lo infinito con Paula, que nos pusimos a trabajar unas cosas, al final había una presentación, hicimos una cosa como más performativa porque es como inherente también al campo desde el que venimos, y al final, después del día, y ya presentado todo, decimos, pues esto es una pieza, no nos habíamos dado cuenta. O sea que últimamente nos pasa mucho esto, porque no hay tanto un interés en hacer una pieza, sino como en recorrer un proceso, ¿no? Y no hay nada mejor para hacer una pieza que no pensar en una pieza, claro, es que eso es como todo. Mira, o sea, yo creo que tiene que haber de todo, ¿eh? O sea, que la que a mí me parezca guay, o sea, justamente eh, funciona porque está como conectada con otras maneras, de hacer escena. Es verdad que a mí me pasa últimamente que a mí ir a ver un espectáculo que dura una hora y media y me voy a mi casa, se me queda, o sea, es que se me queda corto. Eh, y que creo que eso es fantástico, que me parece muy guay que siga pasando, pero a mí personalmente me apetece como meterme como en procesos que me impliquen desde otras dinámicas, desde otras maneras y desde muchos lugares, y también que me impliquen de manera más personal. O sea, hay algo que me obliguen a encontrarme con gente, no durante una hora y media en un asiento, sino como propuestas que me obliguen a encontrarme con gente durante mucho más tiempo, que me impliquen como a nivel personal, que me impliquen más tiempo. O sea, es lo que yo, por ejemplo, necesito. Pero porque, o sea, es que a mí estamos todo el rato como en intensidades como muy altas y muy cortas de tiempo, todo el tiempo. O sea, como que
que funcionamos un poco así, que la vida se ha convertido también un poco en eso, en intensidades muy grandes, en picos y de nuevo para abajo, en picos y de nuevo para abajo. Y entonces, a mí ahora mismo lo que me parece guay es como de pronto que algo te implique y que eso dure 3 meses. Y que me obligue a estar 3 meses en algo, ¿no? Porque si no la vida te lleva todo el rato a todo lo contrario, ¿no? A cosas muy intensas, muy poco tiempo. Entonces, me pasa que cuando yo me propongo como plantear como un proceso, un proyecto, pues digo, qué guay que de pronto... Bueno, ahora estamos pensando uno que ha empezado ya y la idea es que acabe en 2026, en agosto, además. Sí, es que tiene una fecha muy fuerte ahí, porque pasa una cosa en agosto muy fuerte. No voy a decir más. Todo, desgraciadamente. O sea, y es una conversación que tenemos como todo el rato, ¿no? O sea, que yo es una conversación que tengo todo el tiempo, con un montón de gente que tiene que ver conmigo a nivel personal y profesional, porque muchísimas de mis amigas no distingo muy bien ya dónde están. Y es que eso ya, o sea, yo creo, es la sensación de que es una batalla como perdida, ¿no? La cosa de la separación. Ayer escuchaba a Mélenchon, que en Francia que se ha liado así tan gorda, porque les han subido 2 años la jubilación y están ardiendo las calles. Salió Mélenchon hablando y hablaba de que tenemos que tener vida, o sea, que el trabajo es importante, pero hay que tener vida. Y hacía una distinción muy salvaje que ya para mí ya ha dejado de tener sentido. Y pensaba, joder, que me daba pena. Es que en mi vida ha dejado de tener sentido esa separación entre la vida y el trabajo. Y puede ser también a veces porque el trabajo que tienes es como un trabajo que tiene muchas cosas de la vida, es decir, que te estás aprendiendo todo el rato, que te estás relacionando con gente, que estás como creciendo, que te da como cosas muy, muy guays y a la vez es todo el rato como esa lucha, como que te capta todo el tiempo. De alguna manera es como una batalla perdida el hecho de que el trabajo haya colonizado completamente la vida. Y yo creo que, bueno, que no sé muy bien dónde nos lleva. O sea, no tengo como tampoco una respuesta, ¿eh? O sea, me pasa últimamente que hablo con amigos también que están enfermas, bastante, con dolencias sin nombre, o sea, que ni siquiera el lenguaje funciona y es suficiente como para hablar de lo que les pasa, es decir, que además como que hay una falta de tiempo y hay una falta de palabras para poner nombre a eso que nos pasa un poco. Y es que es una cosa como muy extendida, o sea, de que está todo el mundo viendo a qué tipo de medicina se agarra, si me voy como a la seguridad social o me voy a un doctor hindú que me han dicho que es que la leche, o me hago esta dieta que igual me viene bien, o ahora hay una cosa que es que claro, los intestinos son como parte del cerebro y entonces voy a hacer, o sea, que está todo el mundo con un montón de dolencias como que no se pueden explicar del todo bien y que tienen que ver con eso, con que el trabajo que tienen, la precariedad que tiene que ver con esos trabajos, que es no saber qué pasa en el futuro, en muchos casos, como que se les está como comiendo por dentro, ¿no? O nos está comiendo por dentro, porque a mí me pasa también. Compartirlo, o sea, como que es compartirlo, o sea, como que, pues eso, juntarte con la gente y decirte, estamos fatal, ¿no? ¿Tú cómo estás? O sea, tú también, ¿no? Y al menos como compartirlo y desde ahí yo creo que igual podemos hacer algo más, pero como mínimo compartirlo, sí, me parece